Bueno, regresamos de nuevo para hablar en este nuevo tramo del programa de esta noche del resurgimiento hoy mismo de la operación Pokémon. Saben que llevamos hablando de esta presunta trama de corrupción que vincularía a políticos y a empresarios desde hace unas cuantas semanas, fundamentalmente en lo que compete tanto al Ayuntamiento de Lugo como al Ayuntamiento de Ourense. Pero hoy la novedad, la noticia ha estado en el Concello de A Coruña. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Espiñeira. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Fran, creo que hoy entró la policía en el Ayuntamiento de Coruña. ¿Para qué? Entró exactamente una patrulla del Servicio de Vigilancia Aduanera, que es la unidad de confianza de la jueza Pilar de Lara de Lugo, esa ciudad en la que nunca pasa nada, como diría mi admirado Ernesto Sánchez Pombo. Y la verdad es que entraron a buscar una documentación relativa a la adjudicación de la grúa y la hora en el Ayuntamiento de La Coruña, que es un concurso que digamos que es el origen de toda la polémica del grupo Vendex, porque la anterior concesionaria, Setesa Parquisa, era, digamos, la matriz de la que se desgajó el nuevo grupo que ahora disfruta de las concesiones de este tipo de servicios en Galicia de forma mayoritaria, ¿no? Y ese expediente, que fue adjudicado en el año 2005, siendo alcalde Francisco Vázquez, concejal de policía el difunto Juan Manuel Iglesias Mato y presidenta de la mesa de contratación la concejala Nieves Vázquez, que sigue siendo concejala de la actual corporación, pues es uno de los que está en el punto de mira para comprobar si hay algún tipo de irregularidad en él o no. Hay que contar también que este caso ya llegó al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que falló a favor de la adjudicación al grupo Doal de Empresas y Servicios, a pesar de que la anterior concesionaria había denunciado la existencia de irregularidades en el proceso. Entonces, la presencia de Vendex en la ciudad de A Coruña es importante. Sí, digamos que es su principal lucha, ¿no? En Galicia aporta más o menos entre el 60 y el 65% de los ingresos totales de la firma en la comunidad autónoma gallega. Digamos que esto, según un cálculo que habíamos hecho cuando empezó la operación, estaba entre los 10,7 y los 11 millones de euros, y solo la concesión de la grúa en la ciudad le reporta 3,7 millones de euros. Los dos contratos que se ha llevado hoy el Servicio de Vigilancia Aduanera del Ayuntamiento de La Coruña. A mayores de todo eso disponían de hasta 11 contratos, 6 de los cuales los perdieron en el último año desde que hubo el cambio de gobierno. Tú que te lo sabes todo, ¿hay nerviosismo con esto? Yo creo que lo que hay es mucho temor por el exceso de rumorología que hay, ¿no? Y te puedo asegurar que el número de detenidos que iba a haber hoy ronda, no voy a decir la centena, pero sí desde luego varias decenas de ellos. Y lo que sí que es cierto es que no hay de momento atisbos de que se vaya a producir ningún tipo de detención, y lo que sí que es cierto es que lo que se rumorea en la calle es que obviamente si en otras ciudades ha ocurrido, ¿por qué no va a ocurrir en La Coruña, ¿no? Yo, hasta donde yo tengo conocimiento en estos procesos, parece que todo está negro sobre blanco, pero la jueza se lo está tomando con toda la calma del mundo, y vemos que hace 3 semanas que estalló, digamos, el escándalo, y un documento que se sabía que es el contrato más cuantioso de Vendex en Galicia, pues lo han pedido hoy. Entonces, no sé, yo no sabría, si tuviera que apostar mis euros en alguna casa de apuestas por internet, no sabría dónde ponerlos, de verdad. Bueno, pues aceptamos tu recomendación, tampoco vamos a apostar nosotros. Fran, muchísimas gracias, como siempre, un beso. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Bueno, yo no sé, lo de Vendex, había la sensación de que durante la campaña electoral no íbamos a tener más noticias de esta operación, precisamente por esas acusaciones de interferencia. Bueno, pero los argumentos que está dando Fran, si ha pasado en otros ayuntamientos, ¿por qué no va a pasar en Coruña? Además, si es el ayuntamiento que está facturando prácticamente 60% de 65, tendrán que mirar los contratos, tendrán que ver los contratos y ver a ver si hay alguna... La operativa de Vendex, como se ha sabido, era, en fin, regalos. Lo cierto es que tampoco hay por qué dudar de la honorabilidad de las personas implicadas hasta que se produzca eso. Aquí hay un hecho que no se producía y que, visto lo que sucede con otros casos en España, que es aquí, por ejemplo, una persona fallecida, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Que suelen ser los que a veces los que llevan las culpas de las cosas que puedan suceder. No sé si le veis más recorrido a lo de Vendex. Si hay un muerto, sabéis que Mitterrand no fue procesado porque el hombre clave se murió muy oportunamente en la bañera, y era un viejo trotskista. Oye, me va a permitir, Fernanda, que te haga una pregunta. Carlos, tú fuiste alcalde de una ciudad importante. No tuve ningún contrato que adjudicar, lo puedo decir. Yo ya me adelanto. Ya veo que vienes muy ágil. Me tocó el del transporte y dije que ni lo veía. Cuéntanos aquí, si me permite, Fernanda, que te haga esta pregunta, cuéntanos aquí una cosa.
¿Cómo funciona este tipo de contratos? Es decir, ¿a ti te llegó alguna vez, tú llegaste a tener botellas de un relojito Megasicilio, Rolex y tal? El único Rolex que tengo me lo regaló mi mujer cuando llevábamos 25 años de casados. Primero me probó 25 años y me lo regaló. No tengo ningún otro. ¿Tiene factura? Sí, además sí, porque además se estropeó y tuvieron que arreglármelo, ¿no? Y mi mujer apareció con la No, pero cuéntanos eso, es decir, tú recibiste... Vamos a ver, los regalos. Yo sí he recibido regalos. No, por ejemplo... ¿Pero de qué envergadura estamos hablando? A mí, por ejemplo, una pluma Montblanc, cuando firmamos, me la regaló el difunto, no digo difunto políticamente, Méndez, allí en el Fraga, el día que jugábamos la final contra el Sevilla en tal, comprábamos el Cine Fraga para ir a hacer el centro que ahora se quiere vender. Vino me han regalado. Pero vino nos han regalado a todos. O sea, sí, por eso. Pero ¿de qué vino estamos hablando? Yo te digo marcas como mías. No sabía que el Vega Sicilia era tan caro. ¿Quién? Porque claro, una cosa es que yo te regale una caja de vino, porque pues somos por ejemplo, amigos, y otra cosa que yo recuerde gente que tenía relación con el ayuntamiento en algún caso. Y las cestas, todas las que mandaron... ¿De contratos? Sí, gente que trabajaba para el ayuntamiento. Yo digo las cosas así como son. Y lo que siempre tuve la decencia era que las cestas siempre las dábamos a una obra de caridad. Y entonces cuando se corrió la voz de que las cestas las dábamos a una obra de caridad, bajaban el nivel. Eso también tengo que decir una cosa. También lo hizo Alberto Núñez Feijóo, me aseguraron cuando estaba en la COTOP. También mandaba todas las cestas. Yo igual. Bueno, dejadnos que tengo a Rosendo Fernández. Te pueden hacer libros. Pero además son siempre libros horrorosos, porque son de propaganda de la empresa, te cuentan todas sus obras. Entonces, bueno, es una situación bastante molesta. Tengo a Rosendo Fernández al otro lado del teléfono. Rosendo Fernández, muy buenas noches. Médico. Hola, buenas noches. Estoy oyendo algo de Vega Sicilia. No, porque es que hay alguien en Galicia que parece que no sabía que el Vega Sicilia era caro. Lo caro o lo barato depende de la añada, pero de por sí ya es caro, ¿no? Efectivamente. El otro día hicimos un pequeño gráfico contando que había diferencias sustanciales de unas añadas a otras. En cualquier caso, hoy nos ha llamado mucho la atención la denuncia que han presentado ustedes desde el Partido Popular. ¿Cómo es exactamente? Cuéntenos, porque hay un intercambio ahí, ¿cómo es? Vamos a ver, desgraciadamente, para los ciudadanos de Ourense ya no es noticia negativa lo que sucede en este ayuntamiento. Yo ya le quiero empezar diciendo, porque yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero conviene recordarlo, ¿no? Desde el año 2007, pues mire usted, un alcalde imputado, un edil imputado, 2 tenientes alcaldes y un director general acusados y pendientes de sentencia. ¿Quién da más? Por lo tanto, todo lo que suceda a partir de ahora ya creo que es poco. Pero mire, efectivamente, en la labor de control que nos corresponde, porque somos el grupo municipal del Partido Popular, que es el grupo mayoritario, y por más motivo nos corresponde esa labor de control y de fiscalización, pues hemos detectado algo que, bueno, yo creí que nunca pudieran suceder cosas de esas. Y miren que llevo yo tiempo en política, ¿eh? Yo empecé en el 87 como alcalde, fui director del Sergas, fui gerente del Sergas, fui subdelegado del gobierno, fui director de las FEGAS, en fin, y ejercí de médico. Pero mire, tenemos la plena constatación, porque tenemos los documentos, de que el hoy alcalde, en su etapa como máximo responsable económico del ayuntamiento, pagó gastos de representación, en este caso comidas, con diferentes autoridades, amortizándolas con las multas y las sanciones que debía el asador al que fueron a comer y que tenía pendientes de pago. O sea, para entendernos, señor Fernández, se presentaban... Yo le hago un ejemplo. Sí, a ver. El señor concejal de Hacienda, hoy alcalde de Ourense, fue un asador del centro de la ciudad. ¿Sí? Llevó a 2 amigos... Y resulta que en vez de pagar, quitar la cartera y pagar, dijo, no, esto me lo pasáis al ayuntamiento. Lo pasan al ayuntamiento, como el asador era deudor por diferentes multas de la policía local, pues nada, se lo descontaron de ahí, asunto hecho. Es la única forma de cobrar, eso es distinto. ¿Y esto es una práctica ilegal bajo el punto de vista del Partido Popular? Hombre, yo no sé si es ilegal o no, pero como comprenderá cualquier ciudadano de Ourense, de los muchos que nos pueden estar escuchando, dada la situación en la que estamos viviendo, pues me parece como poquito, una jetada por parte del actual alcalde y antes concejal de Hacienda, ¿no? Que se vaya a comer, porque puede escoger incluso los restaurantes y los asadores que pueda pensar que son deudores con el ayuntamiento porque así les sale gratis. Con descontarlo ya está. Yo comprendo que entre administraciones, si una es deudora, se puede ajustar o descontar, pero en una comida privada que no hay constancia alguna de que sea institucional, pues que se descuente de las sanciones que debe el proveedor, pues no me parece recibo ni es entendible y sobre todo en el momento que estamos viviendo. Pero estamos hablando entonces de comidas privadas, estamos hablando.
Oiga, nosotros la factura y el decreto es el señor concejal de Hacienda con 2 comensales. Eso, como comprenderá, así descrito, y es así como está descrito, no es una comida institucional. Y si fuera institucional, lo tendría que explicar qué es que estuvieron hablando en esa comida, ¿no? Sí. Incluso las personas que participaron de esa comida. Bueno, pues queríamos una aclaración por parte de Rosendo Fernández de esta singularidad que hoy nos había llamado muchísimo la atención, así que muchísimas gracias por aclarárnoslo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Non sei como lo veis. Eu non o veo como un delito, veo como un error, que peor estamos falando dele por unha comida mellor de 100 euros. Dicir, é un salillo ben cara a comida. Mostra falta de habilidad, nada máis. Non é que é derecha de verdad. Las chapuzas, las derechas las hacen mejor. Mira, la prueba es que en Orense mismo, 30 años del otro lado y no pasa nada. Y nunca chegou, porque nunca se probou nada, ni creo que haya nada. En cambio, ellos, os que iban a limpiar, mira cómo están. Os que iban a limpiarlo todo. Eso decía mi padre, me decía, mira, Carlos, los que no han comido nunca percebes, la primera vez que comen percebes, los descubren y, claro, como no están acostumbrados, se llevan las cáscaras para casa porque creen que todavía se pueden seguir chupando. Sí. Entonces se nota quién es, claro. Claro, no sé cómo lo ves. A mí básicamente me parece chusco y cutre. Vamos, parece cutrísimo. Tú vas allí, comes, mandas la factura del ayuntamiento, la paga el ayuntamiento y ya se encargará el servicio de recaudación de cobrar las cuentas que tenga, que te permitirá. Bueno, hay que recordar que el alcalde de Orense es inspector de Hacienda. Sí, pero de todos modos hay un dato que revela él ahora que a mí es lo que me llama más la atención. Lo del privado, sí. ¿no? No, claro, es que yo por eso insistí en la pregunta, ¿no? Porque es que Ernesto, todas las comidas son oficiales. No son privadas, no. Todas las comidas no son privadas, ninguna. Todas las institucionales. Tienes que poner. Hombre, yo espero que en 10 años que llevo yo fuera esto no haya cambiado. Tienes que poner allí con quién has comido. Lo que no dices es lo que has hablado. Claro. Esto que dice Rosendo. Pero se deduce de lo que dice Rosendo. Como el ministro Montoro. Claro, pero se dice de lo que dice Rosendo que no constaba quiénes eran los comensales. Simplemente ponía 2 comensales. 2 comensales. Pues con lo cual entienden que es una comida privada. Lo que tiene que hacer, entonces lo que puede hacer y lo que tendría que haber hecho, en este caso, el órgano fiscalizador, que es el señor interventor, o el señor tesorero, que es el que paga, es decirle, diga los nombres de los 2 comensales. Pero mira, Carlos, aunque sea... No tiene por qué explicar el motivo, pero tiene la obligación de identificar a la gente con la que come. Aunque sea una comida institucional, a mí esto del trueque ya se acabó en el siglo XVIII, ¿no? Se llama compensación, pero no lo hagas tú allí, claro. Exactamente. No me llevo la factura, entonces ya te compensan, no, me parece... Bueno, ha habido una reacción por parte de los servicios de prensa de la alcaldía que aseguran que la comida tenía carácter oficial, sostiene que la tramitación se hizo supervisada por los órganos financieros y de intervención y resaltan que este tipo de situaciones son normales. Cuando un proveedor presenta una factura al cobro y tiene deudas con la administración, estas últimas tienen prioridad y se atienden antes de cualquier pago. Es decir, que el señor del restaurante fue al concello a cobrar los 130 euros y le dijeron no se los damos porque usted debe este dinero. Bueno, y nos debe 5 por el... Queríamos hablar con Rosendo Fernández para que nos lo aclarara. Vamos a ir dentro de un ratito a ver la última hora de la campaña electoral, los mítines, cosas que han sucedido en los diferentes mítines de los principales partidos, pero antes, como mis compañeros de esta noche tenían mucho interés en hablar de Cataluña, pues hemos preparado una pieza dedicada a ese término que se ha colado de una forma estrepitosa en la actualidad y que se llama españolizar. No es ni mucho menos la primera polémica que José Ignacio Wert acumula como ministro de Educación, pero sí es quizás la que más repercusión mediática ha encontrado. Sus palabras del miércoles en el Congreso han levantado mucho polvo. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Españolizar a los alumnos catalanes, unas declaraciones que no han gustado en el Govern de la Generalitat ni tampoco en ciertos sectores de la población catalana. Y es que aunque el término en sí no tendría mayores consecuencias en otros contextos... Quizá a algunos políticos les parezca que está en riesgo esos rasgos en un contexto como el catalán. Y en ese sentido pues insisten o proponen intervenir a través de la educación. Yo entiendo que españolizar no es excluyente con catalanizar. La vigente cuestión soberanista catalana ha avivado el conflicto. Más aún tras las declaraciones del portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs. Es que lo que dijo el señor Wert es que es lo mismo que decían los franquistas en su momento. Yo no sé si el señor Wert es franquista o no, diría que no. Pero en cualquier caso sí que es verdad que lo que dijo es lo que exactamente decían y está en los libros de historia. Y efectivamente en los libros de texto hemos encontrado el término españolizar referido a la educación,
concretamente en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa de España de agosto de 1936, un documento en el que se puede leer lo siguiente. El Estado debe contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir, que desgraciadamente en los últimos años han sido frecuentemente orientadas en sentido inverso a las conveniencias nacionales. En este texto, firmado por el militar Federico Montaner, uno de los cabecillas del levantamiento de 1936, se añaden ejemplos metódicos para alcanzar la españolización educativa. De que los juegos infantiles obligatorios tiendan a la exaltación del patriotismo sano y entusiasta de la nueva España. Sea como fuere, lo que ya está claro es que una simple palabra ha servido para agrandar un poco más la brecha entre Madrid y el Ejecutivo de Artur Mas. Bueno, Bastos, no sé cómo lo ves. Pois eu vexo mal. Primeiro que non hai unha... Como decía antes Carlos, non? Decir, a educación debe ser libre, pero non hai uns valores que hai que ensinar españolizantes. Quero dicir, cuáles son os seus valores? Ensinar o idioma español. E por que? Porque eso parte dunha idea para min falar, que a idea de que un país ten que ter unha sola lingua. Entón, en Suiza que falan o suizo, en Bélxica falan o belga, non acabo de entender como os países poden... Ves unha idea jacobina, ven da Revolución Francesa, de que os países teñen todos que ter o mesmo idioma ou teñen que ter a mesma cultura, e creo que eso é un erro. Os países poden vivir perfectamente das súas cosas. Igual que eso tampouco hai non se pode galeguizar, que non hai unha esencia tampouco nacional, porque habría que concretar en concreto en que consiste eso de españolizar, que consiste eso de galeguizar, que consisten esas cousas. Hay un problema, porque ahí lo que hacen es, lo que sucede es que el término españolizar se entiende como peyorativo. Es decir, españolizar en sentido de la cultura, entendida como la cultura española o de habla hispana, es algo riquísimo y estupendo. El problema es que cuando se habla de españolizar se rasgan las vestiduras, sin embargo si hubiera dicho frases son que hay que catalanizar, pero quizás por estas referencias ni galeguizar, ni catalanizar, ni españolizar. Hay que dar buena educación y hay que formar a la gente. Pero quizás el problema viene de esta referencia que hacíamos de una asociación que hacía OMS, pero que efectivamente tiene un soporte documental. Determinados partidos, estamos en Cataluña asistiendo a un espectáculo de inflamación soberanista, de inflamación nacionalista. Los nacionalistas, toda la vida de nuestro señor, nacionalistas españoles, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, han jugado a identificar patrias y pueblos con intereses de partido. Pero las declaraciones de Wert son las de un nacionalista español. No. Sí. Yo creo que no. Yo creo que es mucho peor. Son de un torpe. Que porque es bien con el ABC y con el mundo le va a dar la mayoría absoluta más. Como diría un conocido humorista, es que esto es cansino. Es que estamos en el año 2013 y España seguimos dando vueltas si somos blancos o negros, rojos o azules. Pero no es tan inocente el juego este, y el que terminaba muy bien la pieza que pusiste por ahí. Lo que se está haciendo es agrandar la brecha. Vamos a ver. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es tratar de evitar este tipo de cuestiones. Y después, mira, lo de españolizar lo puedes decir tú y no es nada sospechoso. Y lo digo yo, y lo dice Miguel, y lo dice Carlos, y lo dice Ferrana, y no pasa nada. Pero claro, es que lo dice un señor que se ha cargado educación para la ciudadanía, porque resulta que el problema que tenía educación para la ciudadanía era que adoctrinaba. Y ahora él quiere adoctrinar en el sentido contrario. Hay una crítica de fondo, a ver, pero va por otro camino, por política. Pero vamos a ver, leíamos hace 4 días, en Euskadi, Bildu, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, dice, los contratos, no se darán contratos a empresas cuyos directivos no hablen en euskera. Pero por Dios, eso nos parece, pasa, como protestaron el PP y el PSOE allí, pero no se montó una gran escandalera. En Cataluña, que ha habido críticas incluso de determinados sectores nacionalistas, la obligación de que rotules. Pero oiga, yo monto mi negocio y lo rotulo como se lo quiero rotular en checo. Será mi problema que nadie se entenderá que yo tengo una panadería. Yo creo que estamos mezclando el tocino con la velocidad. En este debate se está mezclando todo, claro. Se está mezclando todo, vamos a ver. Estamos mezclando el tocino. Para un ministro del Reino debería estarse callado en estos momentos. Sobre todo para que se está montando. Hai países no mundo que non teñen idioma oficial e non lles pasa nada, incluindo Estados Unidos e Inglaterra, que non teñen ese concepto de lengua oficial. Se entende como máis ou menos pode a xente. Se é unha poboación de unha determinada etnia, se escuchamos a Obama en un vídeo en español. Pero mira, empezamos diciendo... O problema non é só españolizar é todo. O problema é o sistema educativo en sí. A literatura que se ensina, sea a literatura nacional, sea galega, española, o que sea, a xeografía que se ensina, geografía nacional, sea galega ou española, e así todo. Non é só a historia que se ensina, a historia nacional,
nacional, sea española, sea galega, e só se consideran desde un punto de vista nacional. Ese é o problema da educación, non que sea españolizante ou que sea outro. Pero yo creo... non é un son máis inocentes pero yo creo que en este momento el señor Ver, que va de torpeza en torpeza y hasta la derrota final. Hoy creo que un periódico catalán publica algo así como ayudando, una cosa así. Sí, estamos asistiendo a espectáculos absolutamente irrisorios. Es decir, la señora de Cospedal, mañana o pasado se celebra el Día de la Mujer Rural. Bueno, y lo celebran con una exposición y una exhibición de mantillas y peinetas y me imagino que capas de toreros y guitarras y no sé qué más. Bueno, vamos a dejarnos de cosas y vamos a ir a lo serio y a lo importante. Y ahí, de verdad, tiene responsabilidad el propio presidente de gobierno, que sea, de decirle a un ministro, mira, o sea, el presidente de gobierno dice, no me abran ahora el debate catalán porque estamos centrados en la crisis, y va el otro y le bueno, tú que conoces muy bien Francia, ¿te imaginas que esta escenificación se produjera, por ejemplo, con Córcega? Que se dijera en Córcega, vamos a francesar a Córcega. Imposible. En Córcega ha habido terrorismo de Estado, ha habido asesinatos de la DST y no se ha investigado nada. Y ayer... Aquí también, te recuerdo. Bueno, aquí ha entrado un compañero ministro y yo he ido a Guadalajara a despedirlo. O sea, Zapatero y Blanco no, pero la gente decente hemos ido. Lo digo. No, qué coño, pero es que aquí... Yo siempre he sido muy solidario para lo bueno y para lo malo. Entonces, decía, en Francia ayer, cuando le hacían preguntas los periodistas españoles a Rajoy, no sé si visteis la televisión, yo tengo el defecto de ver el informativo francés cuando llego a casa a las 9, y Hollande no entendía, carajo, decía, están locos, como decía Asterix, son fu, están locos estos romanos, estos españoles están locos. Y esto es lo que está pasando con España, claro. El pobre Rajoy, que iba ayer de estadista explicando, bueno, tienen que sentirse orgullosos, porque ellos tienen catalanes, Perpiñán, las primeras señoras que yo, y tienen vascos, y no se les ocurre ni hacerles una región, ni nada. Es decir, los franceses sí que le mandan a los CRS, a la Guardia Nacional, y les dan unas... Entonces, estas cosas no... Pero el problema es porque miramos de ejemplo a Francia, y porque te que ser Francia un referente para todo. O Inglaterra, por ejemplo, a mí me parece bien. Inglaterra acaban de aceptar un referéndum sin pestañear y de independencia. Acabamos de ver que en Bélgica se está discutiendo secesión de Flandes perfectamente civilizadamente, sin problema ningún. Veo que en Suiza estos problemas ninguno, cada cantón tiene su idioma y debe ser la nación más antigua y más unida de Europa. Fueron los únicos territorios alemanes que no quisieron unirse al régimen nazi. Exactamente. Precisamente. Y conviven perfectamente cada uno con su lengua y con su ¿por qué miramos a Francia? ¿Y por qué mirar para Francia? Para no poder así. Y no en otros momentos, o para otros países. Efectivamente. Bueno, pues siempre tenemos que en Francia no toleraría. Siempre tenemos la tentación de decir, no, pero mira Estados Unidos. No, pero si quiere miramos Estados Unidos todos. O sea, porque yo que soy muy antiamericano, pero resulta que hay ciertas cosas que sí que me gustaría que ya se pusieran aquí. Que Sarah Palin foi militante do Partido Independentista de Alaska e non pasa nada, non estigmatizaron. Foi militante ela. Que tenía algún problema. Que non foi estigmatizado, todo o mundo veía normal de todo. O marido llevamos 2 años en esto y no me lo había explicado. O marido é un nacionalista esquimal, son dependencias esquimalas. Eso é verdad. Yo es que con los esquimales tuvimos relación en Vigo gracias a aquel hermanamiento con Groenlandia y conocía a los inuit. Era un independentista de Alaska. La alcaldesa fumando su hermanamiento con Groenlandia de Vigo. Nosotros en Vigo, fue famoso aquel. La alcaldesa quería hacerse las fotos en las palmeras y fumando un puro. Esa señora defendía independencia de Alaska, era el marido y no pasaba nada. Mientras todo este debate se produce, lo cierto es que la situación económica, ahora me diréis si va de mal en peor, pero últimamente estamos recibiendo muy malas noticias. El informe del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el último, con sus 2 entregas, pone las cosas fatal. Y lo de ayer de Standard & Poor's, más o menos igual. Vamos a verlo. La economía española no deja de recibir palos. Las perspectivas sobre nuestra evolución son cada vez más negativas. Al borde del bono basura. A un paso del bono basura, así se encuentra España según 2 de las principales agencias de calificación. Por sorpresa y con nocturnidad, Standard & Poor's ha seguido los pasos de Moody's y ha rebajado de golpe 2 escalones la calificación de la deuda española, dejándola a solo un tramo de ser considerada inversión especulativa. La agencia basa su decisión de rebajar nuestro rating en el descontento y la recesión provocada por los ajustes, en el aumento del paro, la falta de una postura firme entre los líderes europeos y las tensiones entre el gobierno español y las comunidades autónomas. Demasiado optimismo con nuestro PIB. Casi todos coinciden. La previsión del gobierno de que nuestra economía caiga solo un 0,5% el año que viene es demasiado optimista. Lo ha dicho el Banco de España, que prevé una recesión mayor.
pero también organismos oficiales externos como la OCDE, que estima una caída del 0,8%. La agencia Fitch también habla de una recesión profunda del 1,5% y la encuesta expertos de la revista The Economist prevé un 1,4%. El golpe más duro lo ha dado el Fondo Monetario Internacional. En condiciones normales calcula una caída del PIB del 1,3%, pero en un escenario tensionado con la crisis agudizada en toda la eurozona podría alcanzar el 3,2%. Prima de riesgo por las nubes, objetivo de déficit imposible. En el escenario más negativo simulado por el fondo, nuestra prima de riesgo podría subir hasta unos desconocidos 750 puntos. Eso dispararía el coste de nuestra financiación y haría imposible cumplir con los objetivos de déficit comprometidos, algo que ya han apuntado Goldman Sachs y el propio FMI. 1 de cada 4 españoles en el paro. Las previsiones gubernamentales de crear empleo a finales del año próximo tampoco resultan creíbles para muchos organismos. La mayoría sitúan nuestra tasa de paro por encima del 25%, es decir, 1 de cada 4 españoles no tendría trabajo, una situación que según Fitch se mantendría en 2013 y 2014. ¿Qué va a ser de nosotros, señor Bastos? Por suposto que é imposible, e se quecen de decir un dato. A débeda, o tipo de xuro que estamos pagando pola débeda ahora é máis barato ahora que no 2007. Porque non estamos pagando ahora a débeda tomada no 2002 para adiante. E no ano 2007 estamos tomando estamos prestado en 1997. E con isto, é dicir, que a débeda que vamos a tomar no futuro vai a ser ainda máis grave. Por eso digo que estes presupostos non son nada realistas. E non é falso culpar de todo a prima de risco, porque a prima de risco empezamos a pagala no futuro. Claro, pero la pregunta es, con este panorama, con este panorama, Bastos, ¿qué va a pasar? Vai pasar, bueno, pues se pode facer. Aí nos datos de previsión do FMI vimos algúns países, pero non vimos, por exemplo, que hai países como Estonia que no pasado medrou o 7,5%, e este ano vai ser o país que máis medre de Europa outra vez, co 3,5%. Pois que afrontaron a crise como hai que afrontala. Mire, os estaba mirando uns datos, decía, cando empezou a crise en Estonia baixaron o 20% dos salarios, o sector público e fixeron todo pola brava, e dicía que brutos e que ahora están medrando. En España, os funcionarios elevamos entre inflación 23, máis ou menos. Elevámoslo igual e endebedados sin salir do pozo e probablemente con recortes o ano que ven. Eso que pasa cando nunha crise non se afronta pola brava. E este goberno e anterior non están afrontando a crise como hai que afrontar, pola brava, por duro que parezca. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Yo creo que hay que decir a los españoles que hay una generación que que nos vamos a tener que sacrificar. Es decir, que España no volverá a tener el nivel de vida del año 2007-2008 hasta el año 2020-2021 y que hay que hacer un esfuerzo y repartir la solidaridad. Lo que no puede ser es la política que quiere implantar el Partido Popular, donde fija toda su presión fiscal por debajo de 3.000 euros y los de la SICAV y compañía se van gratis. ¿No? Eso no puede ser. Entonces hay que, incluso, fíjate, ya no es por el tema de recaudación, pero es muy difícil pedirle a un BEDEL o a un auxiliar administrativo del Sergas que gana 1.000 euros más sacrificios cuando ve que el director en el hospital de Vigo hay 16 directivos, coño. No es normal. Entonces hay que hacer, y yo creo que cuanto antes hagamos el rescate mejor, porque estamos pagando un 40%. Voy a daros un dato. El incremento del IVA, de recaudación de IVA último, brutal, desde septiembre, van a suponer escasamente 3.000 millones. Solamente las subastas de deuda que se van haciendo ya nos lo hemos comido. Y el paro, básicamente. O sea, decía Carlos, es que yo creo que hay que decirle al ciudadano, bueno, pues yo voy a seguir con tu discurso, pero yo creo que hay que decirle al ciudadano que estos tipos son incapaces de sacarnos de este charco. Eso para empezar. Y seguramente cambiarlos. Sí. Claro, probablemente cambiarlos. Entre otras cosas... ¿Cambiarlos por qué? Bueno, ese es un problema grave, pero probablemente hay que cambiarlos, hay que cambiar a estos tipos que han llegado aquí, han dicho que iban a hacer una cosa y están haciendo exactamente lo contrario y tal. Pero bueno, legitimidad. Y no solo mienten, es que lo hacen mal, es el problema. Ya, claro, no, bueno, que si mintiese... mintiesen bien. Pero están mintiendo para hacer las cosas peor. No, pero es que tiene razón. Si estuvieran mintiendo y la economía no fuese, a lo mejor hasta aceptábamos. Así fue con Zapatero, 5 años y la cosa fue. No, bueno, Zapatero ya ni iba bien ni regular ni mal. Pero después es que hay otra cosa que es que a mí me parece importante y yo creo que cuanto más dejemos pasar el tiempo, peor va a ser este debate. Es decir, hemos puesto, en este momento la sociedad está, y tú eres economista y nos lo vas a explicar muchísimo mejor, lo sabes mejor que yo, está toda movida por parámetros económicos.
Y yo creo que este es el grave problema que tenemos ahora mismo. Es decir, hemos perdido la ciudadanía, la clase política, las clases dirigentes han perdido todo en la capacidad de decisión en aras de los beneficios y de los poderes económicos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que revertir. Es decir, no solo hay que echar a esta gente de aquí que no son incapaces de sacar, sino que tenemos que darnos una nueva vida. Porque de verdad, pero ¿alguien ha visto en los últimos 2 años un dato para el optimismo? Tú que manejas cifras todos os días. Aquí non, porque as políticas están sendo erradas e non están sendo erradas por culpa da política, precisamente, porque os políticos non teñen valor de levar a cabo as medidas adecuadas para salir da crise, porque queren ganar eleccións, porque queren retrasar todos os políticos, e aquí non estou salvando. Mira, hoy se dio un dato, hoy se dio un caso espectacular y respetabilísimo, ya te dejo, que es un dirigente del Partido Popular de Talavera de la Reina, no sé si lo sabéis, ha mandado una carta, ha presentado la dimisión, un cargo público importante, además miembro del ayuntamiento, creo, y ha dicho, miren, yo defendí en la campaña electoral a mi partido porque iba a hacer esto, no ha hecho nada, lo siento mucho, tienen que perdonarme. Hubo otra dimisión también de un senador, de un diputado. Con toda razón. Sí. Claro, pero es que brevemente, que tenemos que nos si no fuera porque la situación es dramática, está afectando a millones de personas, esto es una inmensa tragicomedia, es un auténtico despropósito de principio a fin. Porque vamos a ver, este es un espectáculo en el cual unos señores que no se enteraron de la que se venía, que certificaron todo tipo de bonos basura, estupideces, ahora se han convertido en los que saben el futuro. Ejecutivos y directivos de cuello blanco y políticos de mayor o menor nivel dicen tranquilamente que vamos a caer el 1,318 y tan tranquilamente dice el Fondo Monetario Internacional que aquí el crédito no se recupera hasta el 2017. Y yo lo escuchaba cuando iba al colegio con mi hijo y se me ponen los pelos como escarpias. O sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y no se dan soluciones y la gente está harta, pero resulta que las encuestas dicen que el PP va a sacar 40 en Galicia. Sí, pues estoy completamente de acuerdo. A mí alguien me explica todo esto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero mira, vamos a ver, cuando a ti te entran en la nómina, te entran en la nómina, a los pensionistas le hacen pagar los medicamentos, te hacen perder poder adquisitivo, te suben los impuestos, hay que tener una coraza de hierro para seguir votando a los que te han decretado eso. Salvo que estés de acuerdo con lo que hacen. No, pero vamos a ver, el claro, tema es la problema. Clave es, o vamos a la reunión del Consejo Europeo diciendo, nos vamos del euro. Que esta es una posibilidad. Hazme caso. Es una opción, pero hay que asumir consecuencias también. Yo no soy partidario de irme, pero es la única opción. Pero vamos a ver. O si no estás en fase de negociar con ellos. Daros cuenta, esto va de dos cosas. Primero, ¿de qué? Vamos a ver, Miguel. Primero, vamos a ver. Cuéntanos y después te digo yo una cosa. Os ratings teñen algo de culpa. Nos han calificado como, sabéis que lo que somos ahora es igual que Marruecos, tampoco está tan mal. Es decir, os ratings é como botarlle culpa ao espello de que estamos gordos. É dicir, non te culpa o espello. E as esencias están caracterizadas e Rajoy presionounas políticamente fai pouco, que tuvo unha reunión con elas, e foron esencias independientes, non se deixaban reunir. Pois medidas hainas, o que pasa é que non hai valor político de tomalas. Eso é moi distinto. Por exemplo, os rescates dos bancos, non pode ser que España se afunda como se afundiu Irlanda, porque temos frente aí por salvar os bancos, cando hai solucións, que pasa que son solucións políticamente costosas. Por exemplo, expropiar os accionistas e con rescate a costa dos acreedores, non a costa da poboación en xeral. Por exemplo, pero eso non hai valor político de facelo. No, dile tú a los de los 1.000 millones de los preferentes que los han pedido. No, los preferentes no, o problema non son preferentes, o problema é a deuda senior, e hai que dicirlo, a deuda senior, e quen a ten. ¿Quién tenga esa débeda? Entonces, hablamos de esto ya. Es que tenemos que hacer una pequeña pausa. No, hay un ejemplo. Tenemos que hacer una pequeña pausa porque todavía tenemos que hacer un último repaso a la campaña electoral, esos mítines de última hora que se han celebrado en diferentes puntos de Galicia, así que un descanso muy pequeñito y enseguida regresamos con alguna noticia que se ha producido en esos mítines. 11 minutos sobre las 11 de la noche. No les cuento los vaticinios que se estaban haciendo en esta mesa porque no quiero que se deprima más de lo necesario, que mañana es fiesta y hay que salir un ratito en cuanto acabe el programa, eso sí. Les decía que vamos a hacer un pequeño repaso por la campaña electoral porque la tradición manda que los mítines tienen que ser en torno a las 8, 8 y media de la tarde, así que estamos ya en disposición de contarles qué ha pasado con los principales partidos y con sus candidatos. Nos vamos primero a ver a Paula González, que ha estado con Alternativa Galega de Esquerdas en Pontevedra, en donde ha hablado Xosé Manuel Beiras.
Un pletórico Xosé Manuel Beiras mostró su cara más crítica en el Teatro Principal de Pontevedra, que se quedó pequeño para la ocasión. El candidato de Alternativa Galega de Esquerda asegura que están en juego los intereses de la mayoría social. Un Beiras muy aplaudido fue muy crítico también contra el Partido Popular, a quien se refirió como una brigada de demolición que acaba con todos los derechos de la ciudadanía. Esa dereita ultramontana, absolutamente reaccionaria, esa dereita de carcamales ignorantes, férridos, duros, imbéciles, escuros, esa dereita retrógrada, esa dereita estúpida, necia, eses que eu chamo os nazinecios, porque son unha especie de cóctel de nazi e de necio. A xente, como Rajoy e compañía, representan a barbarie no poder, simplemente a barbarie franca no poder. E cada vez dunha maneira máis descarada representan o franquismo sin Franco. Centrado nun inimigo principal. O noso inimigo non é o BNG, ala él. O noso inimigo non é neste momento Pachi Vázquez, que o PP está políticamente derrotado. Agora o que hai que lograr é que esta derrota política xa sexa derrota electoral o 21 de outubro, nin un día máis tarde, porque periga a nosa existencia. Contundencia de Xosé Manuel Beiras, mitin hoy en Pontevedra, tal y como nos contaba Paula González. Nos vamos ahora hasta Santiago, en donde le tocaba actuar al Bloque Nacionalista Galego. Mila Méndez ha estado con ellos. Buenas noches. Pleno de militantes y simpatizantes esta noche en Santiago para recibir al candidato nacionalista en el que es su primer mitin después del parón iniciado esta semana para preparar sus dos debates televisivos. Francisco Jorquera está ya reincorporado de pleno a la carrera electoral y hoy ha sido el protagonista de una noche en la que hemos escuchado hablar mucho de autogobierno, la solución a la crisis que propone un BNG que se reivindica como la única alternativa real de izquierdas nacionalista de Galicia. Pero cando para o señor Feijóo foi Galiza o primeiro. Un señor que empezou o seu mandato atacando o galego. Un señor que dixo que a súa preocupación é que Galiza non sexa un problema para España, pero en cambio non lle preocupa que as políticas do Estado sexan un problema para Galiza, que estén arruinando o noso país. Eso non lle preocupa. E digo el, que leva 4 anos intentando xustificar a súa incompetencia dicindo que non ten competencias. Pero en que quedamos, señor Feijóo? O programa de Feijóo xa o coñecemos. Ofrécenos unha Galiza sumisa, obediente a Madrid, e ofrécenos máis recortes. Por iso o BNG di, gobernemos nós a nosa terra, que o pobo galego goberne a súa terra, porque vivimos nun país rico, nun país con inmensas potencialidades, empobrecido por políticas dictadas desde fora que pretenden negar un dereito elemental, o dereito dos galegos e as galegas a vivir en Galiza do noso traballo, a construir o futuro do noso país a través do noso traballo. Las palabras de Francisco Jorquera en Santiago y nos vamos ahora al Partido Socialista. Marta Carballo ha estado en Monforte siguiendo el mitin de los socialistas. Muy buenas noches. El candidato socialista Pachi Vázquez sigue intentando movilizar al electorado y captar el voto de los indecisos, de los cabreados y de los indignados. Hoy lo ha hecho ante un auditorio de 400 personas en Monforte de Lemos, a los que les ha dicho que un país no se cambia llorando, sino votando, para poder mandar a Feijóo, dice, a la prehistoria. A votar. Porque un país non se cambia chorando, un país se cambia votando. Un país se cambia cando se pon un de pé. Lle mira de frente a xente e dice, eu vou a cambiar este país. Iso é o que vos veño a decir eu aquí. Eu quero cambiar este país. Me dá a dicir yo porque é o presidente de Galicia, pero eu teño que dicir porque yo dixen na televisión. Non se pode estar mentindo todo o día. O informe do Consello de Xuntas, do Consello de Contas, di que a usted lle faltan 400 millóns de euros. Di, bueno, pero é un preinforme. Eu vos digo que vamos facer con el. Vamos mandalo a prehistoria. Vamos mandar a Feijóo tamén a prehistoria. E outra cousa digo ao final. Todos os votos valen. Todos os votos son iguales, sí, pero non todos suman. Hai que votar os partidos que van a pilotar o cambio en este país. Non se pode perder un solo voto contra a dereita. E para non perder un solo voto contra a dereita, a única garantía, o único partido
que vai a facerlle frente e que vai a presidir un goberno de progreso neste país se chama Partido Socialista de Galicia. Moitas gracias, ánimo e a traballar. Bueno, y finalmente el Partido Popular escogió hoy la localidad lucense de Foz para trasladar sus mensajes electorales con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Con ellos ha estado Viviana Villaverde. En el mitin de Foz, la noticia ha sido el anuncio del candidato popular de que Alcoa podrá seguir produciendo aluminio porque el Ministerio de Industria ha firmado una orden para mantener el precio de la energía. Acaba de terminar la reunión entre el candidato popular y representantes del comité de empresa. Los representantes de este comité de empresa se quedan más tranquilos. Aseguran que el candidato le ha transmitido que ahora esa orden debe ser refrendada por la Comisión Nacional de la Energía y que el lunes se reunirán con la empresa para confirmar que puede ajustarse a sus necesidades. Ahora resulta que están metendo o medo no corpo a toda a plantilla da Alcoa dicindo que van a pechar. Pois eu lles digo, non solamente non van a pechar, senón que van a ter o mismo prezo da enerxía e esa orden está firmada polo Ministro de Industria. E está firmada polo Ministro de Industria e yo vou a decir a continuación. A continuación. Tranquiliza mucho más que la que teníamos o más bien lo que no teníamos, porque es lo que le hemos transmitido. No teníamos ningún tipo de información, ni por parte, en este caso, política, a través del Ministerio o incluso por parte de la dirección de Alcoa. Y que estábamos incluso, y así se lo hemos dicho, viendo que estaba discurriendo una campaña electoral y que casi siempre todos tratan de dar buenas noticias y que de momento hasta hoy no se había dado. Bueno, una buena noticia, imagino, para los trabajadores de la planta de Alcoa, para toda la zona de Amariña lucense, muy dependiente de esta planta y que parece llegar coincidiendo con la campaña electoral. Suceden muchas cosas durante las campañas. Yo pregunto, sinceramente, no, es que yo de esto soy muy ignorante y no sé, pero esto no era más un anuncio que debía de hacer el gobierno que en un meeting o no, pregunto porque lo normal es que después estamos con que la Junta Electoral les llama la atención. O normal é que tipo de anuncios non o faga un ministro, eso demostra que a enerxía non está liberalizada. Eso demostra que se usa como arma de campaña. Miguel, aparte de todo, liberalizada non está. Pero Miguel, aparte de todo este tema é suficientemente serio, suficientemente riguroso, ten toda unha comarca e tal, como para no es solo de Alcoa. No, me alegro para que vaya el meeting como que me anuncia. Es un problema muy grave, por ejemplo, para la industria del automóvil. Por ejemplo, los altos hornos, una de las decisiones que está pensando en este momento ArcelorMittal es marcharse de España. Solamente Alcoa, el porcentaje que representa en el PIB de la provincia de Lugo es brutal. Claro, pero una solución para Alcoa... Pero que non pode ser que a enerxía teña un precio político para uns e non para outros. Isto que non é o que estamos criticando. Despois non pode decir de moi votar porque está liberalizado. O mercado que non está liberalizado. El PSOE y el PP, en vez de meternos el dedo en el ojo, tenemos que meterle mano a las eléctricas. Os voy a decir más. Mira, lo de Alcoa es una... que yo creo que hay que buscar una solución como sea, pero es una solución que esta es una solución para un periodo de tiempo muy cortito, aparte de lo que dices tú, del diferente trato. Cuando yo asistí, yo viví todo el proceso desde Lugo como periodista de la construcción de la factoría de Alcoa. Y lo vengo asistiendo... ¿Por qué se iba a hacer la nuclear allí? Sí, yo viví todas las manifestaciones de la nuclear de la SOE, nuclear se hacía justamente para poder suministrar barato a Alcoa. Efectivamente, bueno, pero os voy a contar una cosa. En aquel momento, uno de los argumentos que se barajan, y ya lo dije aquí, uno de los argumentos que se barajan es que la tecnología de esta planta no es para más, no va a durar más de 25 o 30 años. Creo que lleva 32. Es que estamos... lo que hay que replantearse es qué va a pasar el día que se vaya Alcoa, porque Alcoa se va a marchar en el plazo de 4, 5 años, 3 o 7. Bueno, un balón de oxígeno en cualquier caso para los trabajadores de la zona, porque para la zona de Amariña lucense, que tú conoces muy bien, el cierre de Alcoa significaría... Según Pablo, por eso yo creo que hay que buscar herramientas para... Non hai que queixarse de casa de déficit tarifario. Non podemos queixarnos despois de que se ponen uns precios e outros e despois casa de déficit tarifario que se titulice con aval del Estado ese déficit e que despois que tenga unha débeda pública para lo vamos a cubrir tú y volviendo un poco a la campaña, hablábamos antes mientras veíamos a los líderes políticos gallegos, Carlos, de aquellos mítines de Felipe González en aquellos años 80, aquello de Felipe Capullo. Oye, en los 90 yo vi a Felipe todavía. Bueno, yo recuerdo aquella irrupción con un soplo de aire fresco
Yo recuerdo a Felipe explicándole a los gallegos en Vigo los gravísimos problemas de la ampliación de la Unión Europea, fíjate tú lo que le preocupa a la política exterior a los gallegos, y cómo la patata polaca iba a compartir, y la gente aplaudiendo a la patata polaca, se sentía motivado. Convencía a quien hiciera falta, ¿no? Sí, yo eso lo he vivido, ¿no? Yo estuve Pero con estos Felipe, eran unos tipos geniales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con Felipe González hace un año y poquito, desde las 9 de la mañana y después muy relajadamente hasta se prolongó hasta la 1 y pico, las 2 de la tarde. Y es que tiene una visión absolutamente... Estaba todavía, bueno, digo año y pico, estaba todavía Zapatero. Bueno, sí, claro, estaba Zapatero todavía en el gobierno. Por cierto... Nunca tuvo sus simpatías. Nunca tuvo sus simpatías. Y además las manifestaba. Y además no las ocultaba. Tampoco dijo nada en contra de él. Públicamente. Públicamente no, pero en privado sí lo dijo. Bueno, no, y públicamente. Es que él era los que opinaba que la cosa iba mal. En privado sí lo dijo. Íbamos a bajar, no lentamente, íbamos a bajar la escala del golpe. De todas formas, le recuerdo a Felipe González hace 7 o 8 meses decir que España no iba a ser rescatada porque era imposible rescatar a España. Bueno, pero de alguna forma se ha hablado de un rescate distinto al de Grecia. En cualquier caso, ¿dónde aprendió a mitinear Felipe González? Porque estamos hablando de que había poca cultura de mítines en aquel momento. Pero el problema no es que... A ver, si el problema mitinear no lo aprendes. Lo que pasa es que Felipe había leído, había hecho una carrera, se fue becado... Eso no garantiza que sepas comunicar, ¿no? Bueno, es que compara el currículum de Felipe, que incluso había luchado contra la dictadura, con el de un chico como Blanco, que no terminó primero de Derecho y que aún encima vivió siempre de la política, es que no tiene color. Es que no tiene color. Felipe fue becado en época del franquismo, se fue al Colegio Europeo de Brujas a hacer 2 años. Manolo Marín, en la época de la... Yo fui de oro de la dictadura, yo era un tío de matrículas de honor. Es decir, que no tiene... Antes, los buenos se dedicaban a la política. Ahora, se dedican a la política los que no son los buenos de la clase. No sé si me estoy explicando. Te han expedientado, ¿no? Es que me sorprende bueno, que vamos te han expedientado aquí y Franco, en la universidad. Me sorprende que te expedientaran. Vamos a hacer una incursión en el plato de informativos. Allí se encuentra ya Uxía Rodríguez, como cada noche, para contarnos cosas que han sucedido, en este caso, este jueves. Uxía, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a comenzar con la última idea que ha tenido Angela Merkel para ayudar a la recuperación europea. Bajará los impuestos a los alemanes para incitarlos a consumir. La canciller cree que así impulsará la demanda doméstica y con ella las importaciones de otros países de la Unión Europea. Dice que su deber es hacer algo para reactivar la economía de sus socios. Precisamente hoy un grupo de diputados alemanes ha estado en España y se ha reunido con miembros del 15M. Lo han hecho en un intento por conocer la realidad social y política del país y tener una versión distinta a la del gobierno. Un acto también simbólico. Los indignados han hecho hincapié en que ni el Congreso ni el Senado españoles han sido capaces de hacer lo que ha hecho el Bundestag. Y hoy se cumplen 50 años del Concilio Vaticano II, el más aperturista y renovador de la Iglesia. Uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. Juan XXIII abanderó este proceso que pretendía hacer las paces con la modernidad, ser una puesta al día. Por primera vez se habló de libertad religiosa. Hoy, medio siglo después, Benedicto XVI ha afirmado que todavía hay discordia en el seno de la Iglesia. Y hoy María de Villota ha reaparecido tras el trágico accidente que sufría el pasado 3 de julio al volante de su Fórmula 1 y que estuvo a punto de costarle la vida. Un accidente que llevó a la piloto a perder un ojo. Hoy ha comparecido ante los medios por primera vez rodeada de una gran expectación. Ha asegurado que lo más importante es estar viva y que quiere seguir ligada al mundo del motor. Llevábamos años sin escuchar nuevos acordes de los Rolling Stones, pero la espera ha terminado. Doom and Gloom es el nuevo tema de sus satánicas majestades, una de las 2 canciones inéditas que se incluirán en el disco con el que van a celebrar su 50 aniversario. Un single que hoy ha visto la luz. El resto del disco tendrá que esperar hasta el próximo 12 de noviembre. Con música nos vamos hoy y volvemos el lunes. Muchísimas gracias, Uxía. Música de unos señores bastante mayores ya, septuagenarios, o si no lo son. Reclamamos el derecho de la senectud. Pero algo está pasando en este mundo, que nos den lecciones de rock and roll, unos señores de más de 70 años o de rondando los 70. Pues baila mejor el rock and roll que yo, que tengo 56. Pues eso también puede ser. Está anticipando contra el retraso en la jubilación. Efectivamente. Exactamente. Estos son los que va a traer Rajoy para explicar lo de la prolongación. No, yo lo que estoy viendo es a Mariano Rajoy poniendo mesas en Madrid, recogiendo firmas,
a bajar los impuestos. Vamos a bajar. Luego va a bajar la Merkel, los va a bajar él. Ahora a ver qué hace. En fin, vamos a hacer una recuperación de una pieza de ayer, unas disculpas, porque ayer la contracrónica, el off the record que emitimos tuvo un pequeño problema de sonido y me consta que a muchas casas no llegó, insisto, por un problema técnico, por el que les pido disculpas. Como la pieza creemos que merecía mucho la pena, la vamos a recuperar, así que es esa contracrónica de lo que ayer sucedió en ese debate entre Francisco Jorquera y Alberto Núñez Feijóo. Off the record. Llegaba Jorquera al debate en la televisión pública y ya antes de salir del coche nos dio un pequeño susto. Algo extraño vio el candidato nacionalista que le dejó con esta cara. ¿Sería un objeto volador no identificado? ¿Acaso vio en algún lugar algo más interesante que lo que tenía por delante? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Pues no era nada de eso. Era que llovía a cántaros en la capital gallega y salir del coche requería llenarse de valor. Lo que sí está claro es que por muchos políticos y asesores que hayan en las inmediaciones, si un cámara dice stop, allí no se mueve nadie. Pero sí es cierto que este debate ha estado lleno de miradas desconcertantes tanto dentro como fuera del plató. Ya en la arena, los discursos de uno y otro candidato tuvieron una palabra clave. El candidato del BNG optó por... Porque en Galiza, Galiza, de Galiza. Galiza, que Galiza, Galiza. Galiza, 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 Galiza. Mientras que Feijóo prefirió la ya clásica... Estamos nunha crise económica profunda. A crise económica, a crise económica. Esa é a miña teima permanente. Pero de súbito todo cambió con una confesión de Francisco Jorquera. Como deportivista, creo que o Deportivo esté ben xestionado. ¡Esto es lo máximo! Y con tanto fútbol, al final parecía que la elección del día 21 iba de otra cosa. Hai dúas opcións, como lles decía, dúas opcións coñecidas, dúas opcións que nos recordan os galegos. Hai dúas opcións, unha, o Deportivo ou, pola contra, o Celta, por suposto. Teñen vostedes a palabra, poden elegir. El tiempo pasó mientras Jorquera quemaba las últimas naves. Señor Feijóo, boas noites ou, se o prefire, good night. Los debates televisados ya son historia esta campaña. Esperemos que no pasen otros 19 años sin ellos. Pues esta era la contracrónica de ayer de ese debate entre Francisco Jorquera y Alberto Núñez Feijóo, que cierran un momento histórico porque llevábamos efectivamente 19 años sin debates electorales y, como también decíamos ayer, es una singularidad de la campaña gallega porque en el País Vasco no se van a celebrar, no se han celebrado de hecho ya esos debates. Señores, las cosas están fatal, pero yo me lo he pasado muy bien, así que muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Saben cómo se llama el Premio Nobel de Literatura? El seudónimo es Mo Yan, significa no hables. Él se lo puso de broma en la época de la Revolución Cultural, en el 78, porque él fue castigado y estaba dentro del Ejército Popular y su primera novela fue censurada. Y él se puso el nombre Mo Yan. Esto se lo podríamos aplicar a algunos, ¿no? Efectivamente, Mo Yan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ernesto. Buenas noches. Regresamos el lunes a partir de las 9 de la noche. Sean felices.